Existe un lugar en el mundo donde puedes estar tumbado en una playa de aguas cristalinas, sudando bajo un sol de 33 grados, y aún así estar, en los papeles, dentro del mismo país que tiene molinos de viento y campos de tulipanes. Parece un error de guión, ¿verdad? Pues no lo es. Esto es Curazao, una isla del tamaño de cualquier ciudad de Brasil y que puedes cruzar de punta a punta en una tarde en coche, con paisajes de paraíso, un mar que parece Photoshop, pero que es real. Un pueblo que habla un idioma que no existe en ninguna escuela del mundo, pero que si prestas atención vas a reconocer fragmentos de él sin siquiera saber por qué. Está a 60 kilómetros de Venezuela, y te prometo que esta va a ser una de las historias más extrañamente hermosas que ya te he contado aquí en el canal. Primera cosa, Curazao es un país. Sé que parece nombre de bebida, pero es un país con capital, bandera y gobierno propio. Y mira la elección tan extraña que hizo. Sigue siendo al mismo tiempo parte del reino de los Países Bajos. Eso quiere decir que es Caribe y Europa al mismo tiempo, África y América. Todo eso comprimido en una isla que cabe dentro de una sola ciudad. ¿Te has dado cuenta de cómo ciertos lugares parecen haber nacido de una mezcla que no debería haber funcionado, pero funcionó? Curazao es eso. Toma pedazos de 4 continentes, mézclalos bien, échalos en medio del Caribe. Básicamente, esa es la receta. El paisaje ni siquiera te ayuda a ubicarte. Esperas vegetación verde, densa, tropical. Curazao te ofrece cactus, muchos cactus, árboles torcidos por el viento, tierra seca, un cielo absurdamente azul. Parece un escenario de película del oeste que alguien olvidó sobre el océano. Y toda esta sequedad tiene un efecto secundario hermoso. Sin ríos de tierra oscura desembocando, sin ese lodo que deja el mar medio verdoso en tantos lugares del mundo, lo que queda es un azul casi artificial. ¿Has visto alguna vez una foto de playa que parece demasiado editada para ser real? Pues aquí, la cámara del celular miente menos de lo que imaginas. Y el detalle más extraño, precisamente por ser seca y estar fuera de la ruta de huracanes, Curazao prácticamente no tiene temporada mala. La temperatura varía entre 26 y 33 grados durante todo el año. Lo que cambia es el viento, que es tan constante que parece que la isla tiene un ventilador incorporado. Ahora piensa, ¿cómo es que una isla de este tamaño, tan seca, tan alejada de la imagen clásica de postal, logra poner playas en la lista de las más bonitas del mundo? Yo también me pregunté eso, y la respuesta no empieza con el turismo. Empieza con quienes llegaron allí hace 400 años. Antes que los holandeses, vinieron primero los españoles, revisaron todo y luego se fueron. ¿Por qué? No encontraron oro, así de simple. Uno de los lugares más bonitos del Caribe, ignorado, porque no brillaba el metal correcto. Quienes realmente se quedaron fueron los holandeses. En 1634, la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales vio allí un puerto natural perfecto y transformó la isla en un centro de comercio y, lamentablemente, también de personas esclavizadas, en uno de los capítulos más duros del comercio atlántico de aquella época. Es un capítulo difícil pero imprescindible, porque explica gran parte de lo que ves en la isla hoy. La arquitectura, la mezcla de pueblos y la forma en que la gente conversa en la calle. Hoy, en una isla de poco más de 160,000 habitantes, conviven 168 nacionalidades diferentes. Piensa en eso por un segundo. Es prácticamente una nacionalidad por cada 1,000 personas. ¿Alguna vez entraste en una sala pequeña, como una reunión de trabajo o una fiesta de barrio, y descubriste que había gente de casi todos los rincones del mundo allí dentro? Pues esa es la sensación, solo que multiplicada para toda la isla. Y es aquí donde entra para mí lo más sorprendente de todo Curazao: el papiamento. ¿Has oído hablar de él? Yo no tenía la menor idea de que existía hasta que investigué para este video. Es una lengua propia, nacida allí mismo de la mezcla entre neerlandés, español, inglés e influencias africanas. ¿Has escuchado un idioma extranjero y, de repente, reconocido algo como un déjà vu sonoro? Pues con el papiamento eso pasa todo el tiempo, porque lleva muchas raíces de lenguas latinas esparcidas por el camino. Parece extraño que un idioma sobreviva así, armado con pedacitos de tantos otros, ¿no? Pero es justamente eso lo que hace que Curazao parezca un pequeño experimento de mundo sin fronteras. Cada ola de gente que pasó por allí dejó un poco de sí en el idioma. No es un desorden, sino una lengua viva, hablada todos los días en todas partes. Lo curioso es que allí nadie se limita a un solo idioma. Es totalmente normal alternar entre papiamento, holandés, inglés y español dentro de la misma conversación, cambiando a mitad de frase con total naturalidad. ¿Alguna vez has mezclado 2 idiomas sin darte cuenta en una sola frase?
Pues allí eso no es un error, es la forma normal de hablar. Esa mezcla ni siquiera se queda solo en el habla. Tienen su propia moneda, el florín de las Antillas holandesas, pero el dólar es aceptado en casi todos lados. Una capa más de esto es mío, pero tampoco es solo mío. Y la relación con Holanda tampoco es de una colonia atada. Es más parecida a una asociación. Desde 2010, Curazao tiene gobierno propio, decide la mayor parte de su vida por sí mismo, pero sigue bajo el paraguas del reino. ¿Sabes ese hijo adulto que ya tiene sus propias llaves de casa, pero todavía aparece a almorzar en casa de los padres de vez en cuando? Es exactamente esa vibra. Y esa identidad propia, incluso dentro de una asociación con otro país, quedó demostrada de una manera que ningún holandés va a olvidar tan pronto. Curazao, con sus poco más de 160,000 habitantes, se clasificó para la Copa del Mundo de 2026, convirtiéndose en el país menos poblado de la historia en conquistar una plaza en una copa masculina. ¿Te imaginas ser el lugar más diminuto entre gigantes del fútbol y aún así sellar tu pasaporte para el torneo más grande del planeta? Para que tengas una referencia de comparación, el récord anterior era de Trinidad y Tobago, un país con casi 8 veces más gente. Es la prueba de que el tamaño allí nunca fue sinónimo de relevancia. Si el idioma sorprende, mira cómo se organiza esta isla en el mapa, porque Curazao no es solo una playa, son 5 mundos dentro de uno solo. Si yo te preguntara cuántas playas tiene Curazao, ¿cuánto adivinarías? ¿5, 10? Son decenas. Y para no perderse en ese torbellino de nombres, me gusta pensar en la isla dividida en 5 grandes bloques. Empezando por el lado oeste, el West Punt, sinceramente, la región más impresionante de la isla. Es allí donde se encuentran playas como Casabao, que ya ha aparecido en listas de las más bonitas del mundo, junto con Kenepa Grande, Kenepa Pequena, Playa Calqui, Playa Forti, Porto Mari y Daiboy. No es exageración. En un ranking reciente de TripAdvisor de las mejores playas, Curazao colocó 2 representantes, Grot Yeknip y Cas Abao. En una isla que se recorre en una tarde, tener 2 playas mundiales es como si un equipo pequeño pusiera a 2 jugadores en la selección. Ya te lo advierto, vas a olvidar el nombre de casi todas. Lo digo con tranquilidad, incluso quienes viven allí se pierden entre playas tan similares. No hace falta memorizar nombres, sino ir disfrutando cada una. Y un detalle genial es que la mayoría de las playas son gratuitas, incluso dentro de los resorts. Lo que pagas, si quieres, es la silla, la sombrilla, la palapa de paja para hacer sombra. Nadie te obliga a gastar nada por pisar la arena. En la región oeste, nadas con tortugas, saltas al mar desde acantilados, ves iguanas libres como palomas y en algunas playas te cruzas con cerdos acostados en la arena, completamente ajenos a los turistas. No tienen interés en ti, lo cual es gracioso, pues nosotros invadimos su espacio y no al revés. Y hablando de tortugas, escucha este dato. Existen 7 especies de tortugas marinas en todo el mundo y 5 de ellas aparecen en las aguas de Curazao. 5 de 7, en una isla que puedes cruzar en coche en una sola tarde. ¿Te imaginas cuántos lugares del planeta deberías visitar para ver a la mayoría de las tortugas y descubrir que un solo rincón del Caribe ya cubre gran parte de esa lista? El lado este tiene otra vibra. También hay playas bonitas, pero son más urbanas, más concurridas y con precios más altos. Una silla de playa allí puede costar unos $8. Y ya te dejo el aviso práctico. Alquilar un coche no es un lujo, es prácticamente una obligación. Las distancias entre playas van de 20 a 50 minutos y el transporte público no da abasto para tanta gente repartida que quiere conocer la isla de punta a punta. Ahora bien, si el oeste y el este tienen playas de sobra, el norte simplemente no tiene ninguna. Y eso no es cuestión de suerte, es pura geografía. Las olas del océano abierto golpean directamente la costa norte y a lo largo de los años esculpieron formaciones de piedra llamadas bocas. Incluso hay un parque dedicado a eso, el Shetty Boca. 7 bocas. Solo que hay más de 7 formaciones allí. En la zona oeste está el Parque Christoffel, que tiene el punto más alto de la isla con 372 metros. Poco frente a una montaña de verdad, pero basta para recordarte algo. Esta isla no solo flota, también tiene senderos, sudor y una vista desde arriba que premia al que sube. Y no muy lejos de allí, existe otra formación que los propios habitantes apodaron Table Mountain,
una elevación con la cima completamente plana, cortada casi como una mesa, que incluso sirvió como área de minería en el pasado y hoy se ha convertido en un punto de senderismo para quienes quieren ver la isla desde un ángulo muy diferente al obvio. ¿Ya notaste cómo la naturaleza de vez en cuando parece haber usado una regla? Pues este pedazo de Curazao parece exactamente eso. Y el quinto pedazo, el más sorprendente de todos, lo voy a guardar para más adelante, porque merece un capítulo propio. Por ahora, aguanta esa curiosidad. Existe una isla dentro de la isla, prácticamente deshabitada, tan importante simbólicamente que está representada en la propia bandera del país, en una segunda estrella más pequeña al lado de la principal. Antes incluso de que conocieras este lugar, ya estaba allí discretamente en toda bandera izada. Antes de eso, necesitamos pasar por el corazón de todo, la capital, Wilhelmstad. Y ahí la historia se vuelve aún más bonita. Wilhelmstad tiene una característica que probablemente ya viste en fotos sin saber de dónde era, esas casitas coloridas en fila al borde del agua. ¿Ya viste esa imagen en algún feed de viajes? Pues es de ahí. Y hay una curiosidad detrás de esos colores que me parece hilarante. ¿Te imaginas que siempre fueron así de coloridas, llenas de personalidad? No. En su origen las casas eran blancas. El problema es que el sol allí reflejaba tanto en la fachada blanca que empezó a causar dolor de cabeza a las personas. El resultado, pintaron todo de colores variados para resolver el problema. Piensa en eso. Uno de los postales más fotografiados del Caribe nació de una queja por migraña. ¿Alguna vez te ha pasado que resuelves un problema de la manera más simple posible y esa solución sencilla, sin querer, se convierte en la marca que todos recuerdan? Pues eso fue exactamente lo que pasó aquí, solo que a escala de país. La región central está dividida en dos por un canal. De un lado, Punda, la más histórica. Del otro, Banda, con una vibra más moderna. Y uniendo ambas orillas hay un puente que merece un video propio, la Swinging Old Lady, la vieja señora que se balancea. Y el nombre no es decorativo, es literal. Es un puente flotante. Caminas por él y sientes las ondulaciones del agua bajo tus pies. ¿Te imaginas caminar sintiendo el suelo moverse suavemente, como una cinta transportadora suave? Y cada vez que un gran barco necesita pasar por el canal, el puente simplemente se retira. Se abre para dejar que la embarcación pase y solo vuelve cuando el tráfico marítimo lo permite. Mientras tanto, hay un pequeño bote que sirve para cruzar a quienes quedaron atrapados, un sistema de tránsito hecho de agua y puente móvil. Del otro lado hay otro puente, fijo y mucho más alto para dejar que los barcos pasen por debajo, el puente Juliana, con 56 metros de altura y es considerado el puente más grande de todo el Caribe. La necesidad de levantar este gigante de concreto no es un capricho, surge de un pasado industrial pesado donde una refinería de petróleo instalada allí fue, en la década de 1950, la mayor del mundo. Curazao fue, literalmente, un punto de paso obligatorio del petróleo que movía parte del planeta, y al mirarla hoy, con esa agua transparente, nadie imaginaría ese pasado de humo y maquinaria pesada. Y hay una curiosidad geológica que a mí particularmente me encanta. Cerca del centro, próximo al aeropuerto, existe una cueva gigantesca que, hace millones de años, estuvo completamente sumergida bajo el mar. Detente un segundo y piensa en eso. Tú caminando en seco dentro de una cueva y ese techo, esas paredes, en algún momento de la historia de la Tierra, tenían un pez nadando exactamente ahí. Y hay un detalle simbólico, bonito, cerca del puente. Un letrero con la palabra Dushi en papiamento, que significa algo sabroso, querido, agradable. Es la palabra cariñosa de ellos para prácticamente todo lo bueno de la vida. Y sí, es un punto garantizado para fotos, igual que en cualquier lugar del mundo donde hay ese cartel de "Yo amo esta ciudad" que todos se detienen a fotografiar. Toda Wilhelmstad, con sus casas coloridas y sus puentes que se abren y cierran, está tan bien preservada que es Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1997, la misma categoría de lugares que asocias con antiguas capitales europeas, no con una ciudad caribeña. Y hay otra curiosidad que en lo personal me parece hermosa. En el centro de Punda se halla la sinagoga más antigua de las Américas aún en funcionamiento. Y su suelo está hecho de arena. No es por falta de reformas, sino a propósito. Los primeros colonos judíos usaron la arena para amortiguar el sonido de pasos y oraciones cuando debían reunirse en secreto. ¿Te imaginas rezar tan bajito que hasta el suelo tiene que ayudar a ocultar el sonido? Y si vas en el día adecuado, todavía puedes ver otro vestigio de la historia funcionando hasta hoy.
un mercado flotante donde embarcaciones que vienen de Venezuela, que está muy cerca, atracan para vender pescado y productos frescos directamente desde el barco. Así ha sido durante décadas. Un pedacito de comercio que sobrevive de la manera más antigua posible al lado de tiendas de marca y restaurantes elegantes. Si la ciudad ya ofrece ese nivel de curiosidad, imagina lo que la naturaleza ha reservado fuera de ella. Curazao no escatima en animales hermosos. En varias playas del lado oeste puedes nadar junto a tortugas marinas. Y el motivo por el que aparecen tanto en una playa específica es curioso. Los pescadores limpian el pescado que capturaron y tiran los restos de vuelta al mar. Las tortugas asocian el lugar con comida fácil y se quedan allí prácticamente como en casa. ¿Has imaginado nadar junto a una tortuga gigante, sintiendo miedo y euforia al mismo tiempo? Solo pensarlo me da cosquilleo en el estómago. Hay playas con cerdos descansando, iguanas paseando y buceo en naufragios antiguos. Uno de los más visitados es un pequeño remolcador hundido hace bastante tiempo que hoy es un acuario natural. Los corales cubren el casco y peces de colores circulan por las estructuras de metal. La prueba de que un accidente con suficiente tiempo se vuelve una atracción. Y ahora prepárate, porque para mí esta es la curiosidad más sorprendente de todo el video. Hay una laguna de agua salada que antiguamente se usaba para la extracción de sal, donde es posible ver flamencos. ¿Y sabías que el flamenco nace blanco? Así es, blanco. El color rosa que tanto asociamos al animal no es de nacimiento, viene de la alimentación. Con el tiempo, lo que comen va tiñendo sus plumas hasta llegar a ese rosa icónico. ¿Te has dado cuenta de cómo siempre asumimos que la belleza llamativa es algo con lo que se nace? Pues ese animal elegante, que parece modelo de portada de revista, empezó la vida pareciendo un patito blanco cualquiera. Ahora cambia completamente la forma en que veo a los flamencos. Y llegamos al momento que prometí guardar. La quinta parte de la isla, la más inesperada de todas, Klein Curazao. Imagina un islote tan pequeño que lo atraviesas entero en 10 minutos caminando. Sin hospedaje, sin restaurante de verdad, sin calles, sin autos. Solo existe para visitas y solo puedes llegar contratando un tour especializado. Un pedazo de tierra aislado, rodeado de mar transparente, sin infraestructura permanente más allá de lo básico. Sombra, agua, un lugar para comer. Y en medio de esta isla diminuta hay un faro rodeado de absolutamente nada más que arena blanca y mar azul. No tengo autoridad para decir que es el faro más bonito del mundo, porque no conozco todos, pero te aseguro que la sensación de llegar allí es de otro mundo. Por un instante parece que eres la única persona viva en ese pedazo de planeta, aunque sepas que hay un grupo de turistas a tu lado. ¿Alguna vez has sentido eso, esa soledad agradable, en medio de un lugar hermoso, incluso estando rodeado de gente? En el otro lado de ese mismo islote, las olas golpean fuerte y los restos de antiguas embarcaciones cuentan, sin necesidad de subtítulos, lo arriesgado que fue navegar por allí alguna vez. Y ahora, después de tanta naturaleza, llegó el momento de resolver aquel pendiente del inicio del video. Seguramente ya has oído hablar del Curaçao Blue, ese licor azul llamativo que aparece en cócteles coloridos en cualquier parte del mundo. Y apuesto que, igual que yo antes de investigar, siempre pensaste que la isla tenía ese nombre por la bebida. Es exactamente al revés. La bebida lleva el nombre del país, no el país el nombre de la bebida. Y hay más, el licor azul que conocemos por ahí, con colorante para que tenga ese color llamativo, es solo una versión. El Curaçao Blue original solo se encuentra allí, en el propio país. El secreto está en la naranja utilizada en la receta. Solo crece en esa isla y casi nadie sabe exactamente dónde está esa plantación. Solo quienes trabajan en la fábrica tienen ese mapa en la cabeza. Visitar la fábrica es casi un ritual de despedida para quienes se van de la isla. Entiendes el proceso, la historia, y sales de allí con esa botellita redonda tan característica. Y ya que estamos hablando de sabor, la cocina local también es, en el fondo, un reflejo de la propia isla, una mezcla de todo el mundo. Lo que realmente la diferencia son los guisos tradicionales, que van desde cabrito hasta pollo, pasando incluso por iguana. Sí, ese animalito que pasea tranquilo por la playa también aparece en algunas recetas. La vida allí es así, llena de contrastes todo el tiempo. Y ese contraste se convierte en una verdadera fiesta una vez al año, cuando toma las calles, el tumba, el ritmo del carnaval, que es prácticamente la banda sonora oficial de Curazao. ¿Te has dado cuenta de cómo cada rincón del mundo tiene ese sonido que, con solo escuchar los primeros segundos, ya sabes exactamente dónde estás? Pues el tumba es eso para ellos, un país entero reconociendo su propia identidad en 3 o 4 acordes. Piensa,
¿Cuántas veces has bebido o has visto a alguien beber un Blue Curazao sin tener la menor idea de que existía una isla real, con una historia real que le da nombre a eso? Es ese tipo de descubrimiento el que más me gusta traer para ti aquí en el canal, ese momento en que algo de tu día a día adquiere un origen completamente inesperado. Al final de cuentas, Curazao es ese tipo de lugar que existe para recordarte algo simple. El mundo es más grande, más extraño y más hermoso de lo que la rutina te deja percibir. Una isla europea con alma caribeña, que habla un idioma tejido con retazos de otros 5, que pinta casas de colores vivos por un dolor de cabeza, no por estética. Tiene flamencos que nacen blancos y un faro solitario en la nada, donde por un instante olvidas que existe el resto del mundo. Y eso me hace pensar, ¿cuántos lugares parecidos a este existen en el mundo tan cerca de nosotros y nunca siquiera hemos oído su nombre? Cuéntame aquí en los comentarios. Si pudieras elegir una isla para desaparecer durante una semana, sin internet, sin noticias, sin nada, ¿escogerías un lugar aislado y extraño como este o un lugar ya famoso que todo el mundo conoce? Si este video te hizo querer conocer Curazao de verdad, entonces comenta Curazao, solo para que yo sepa quién siempre llega hasta el final de mis videos. Y si te gusta este ambiente veraniego, entonces realmente tienes que hacer clic en este video que está apareciendo en la pantalla. Estoy seguro de que te vas a quedar visco de tanto mirar chicas en bikini. Gracias chicos y hasta la próxima.